Me llamo Laura, tengo 55 años y hasta hoy creía conocer a mi familia. La celebración de Año Nuevo se disipaba a mi alrededor, un bullicio lleno de risas y brindis que se sentía ajeno, como si estuviera atrapada tras un cristal opaco. Sentada en una esquina de la sala, veía cómo mi hijo Carlos reía junto a su esposa Marta, disfrutando de la fiesta mientras yo era una sombra que se desvanecía poco a poco. Los destellos de luces y el tintineo de copas resonaban en mis oídos. Cada sonido acrecentaba la soledad que me envolvía. En el aire flotaba un aroma embriagador a pavo asado y champán, pero en lugar de darme alegría, me oprimía el corazón. El esfuerzo que había puesto en la cena se sentía como un eco ruidoso en mis pensamientos. Cada platillo que había preparado con meticulosidad, cada receta que había seguido al pie de la letra, parecía ser un mero accesorio ante sus sonrisas despreocupadas. Observaba cómo Marta se movía con ligereza, luciendo un vestido rojo que iluminaba la habitación mientras soltaban bromas empalagosas, ignorando por completo mi presencia. Me preguntaba en silencio si alguna vez se habían puesto a pensar en el sacrificio detrás de cada platillo servido, en los años que había dedicado al cuidado de la familia, en los sueños que había enterrado por amor a ellos. Creían que podían olvidarme, pero mi historia aún no había terminado. Resonaba en mi mente como un mantra, una chispa de rebeldía que contrastaba con la dolorosa realidad. Marcas de desprecio se dibujaban en sus palabras, aunque nunca de forma directa. Desde sus miradas huidizas, pasando por los comentarios sutilmente despectivos, hasta sus risas que se desentendían de mi soledad. En ese momento, decidí que debía hacer algo, aunque me sentía apenas una espectadora de mi propia vida. Recorría mis pensamientos entre recuerdos y flashes de un tiempo donde la familia no era solo un concepto, sino un hogar lleno de amor. Pero la nostalgia se escurría como el humo de los fuegos artificiales que estallaban en el cielo oscuro, hermosos pero efímeros. Las memorias de los primeros años de Carlos, cuando el tierno niño se abrazaba a mis piernas, esa conexión se había diluido en la distancia. Recordé las noches en que le leía cuentos, su risa resonando en la habitación, y cómo esos momentos parecían ser una eternidad lejana. Ahora, sentado allí, escuchando su risa burlona, me hacía preguntarme cuándo se había desvanecido ese amor entre nosotros. Mientras el reloj marcaba la llegada del nuevo año, mis recuerdos volvieron a detenerme. A menudo, el silencio es más pesado que las palabras, y ahora lo sabía bien. Me sentía despojada de mi propia existencia. Incluso el cariño que había cultivado durante años se había transformado en un eco distante y apagado. La alegría que tanto anhelaba parecía estar reservada solo para los demás, y ese pensamiento me ensombrecía aún más. Con cada brindis, cada sonrisa de complicidad entre mi hijo y Marta, la tristeza se transformaba en una sensación de rechazo. Mientras acariciaba la mesa, una idea de rabia me asaltó. ¿Qué tan fácil era para ellos ignorar mis sacrificios, mi dedicación? La risa cruel de Marta me sonaba cada vez más como un canto de sirena, un intento de despojarme de mi dignidad, mientras ella disfrutaba de los beneficios de mi esfuerzo. Finalmente, opté por retirarme a la cocina. Allí, el calor del horno se contraponía a la fragorosa frialdad de mi corazón. La soledad me abrazó de nuevo, pero este espacio me ofrecía la tranquilidad que tanto necesitaba. Las herramientas que utilizaba, los utensilios que había comprado, me recordaban los años en que el hogar era un refugio y no un campo de batalla. Este sacrificio, que una vez sentí con orgullo, ahora se sentía como un peso insoportable. Decidí que ya no podía estar en la penumbra. Miré por la ventana y vi el cielo, iluminado por fuegos artificiales, cada estallido una promesa de un nuevo comienzo.
Un renovado sentido de resolución comenzaba a formarse en mí. Aquellos momentos febrilmente iluminados contrasta con mi realidad. Debía recordar que aunque mis seres queridos parecieran olvidarme, había una chispa de vida aún resguardada dentro de mí, esperando el momento adecuado para despertar. En ese instante de reflexión, comprendí que mi historia no había terminado. Los días que siguieron a aquella celebración estaban envueltos en un sopor silencioso que me arrastraba cada mañana. La casa, una vez vibrante y llena de vida, se había vuelto un eco sombrío de lo que había sido. A lo largo de los años había transformado cada rincón en un refugio de amor y cuidado, pero en estos momentos cada objeto parecía recordarme mi soledad. La risa que resonaba en la sala no era para mí. Cada broma de Marta era un recordatorio cruel de lo distante que había llegado a ser mi familia. Pasaba horas en la cocina, continuando con la rutina establecida, preparando las comidas que serían devoradas por ellos sin un parpadeo de agradecimiento. Las recetas, que una vez hice con alegría, se transformaban en una carga. El olor del pavo asado, del guiso que cocinaba con tanto esmero, parecía flotar en el aire como un lamento. Era un ritual diario, y es exactamente eso, un ritual que había perdido su significado. Cerraba los ojos y recordaba el aroma del pan recién horneado que llenaba la casa durante mis días más felices. En esos momentos, el hogar era una celebración de amor. La imagen de Carlos, pequeño y ansioso, corriendo hacia mí con su dibujo en mano, destellaba a través de mi memoria como una fotografía antigua. «Mira, mamá, soy un artista», exclamaba, sus ojos brillando con inocencia y alegría. Ahora esos días parecían un espejismo, un recuerdo que se desvanecía rápidamente. Con el tiempo, el jardín que había cuidado con tanto amor también fue testigo de mi exilio. Cada flor, cada planta, era un reflejo de la conexión que había tenido con mis seres queridos. Eran los únicos seres que parecían apreciar lo que hacía, aunque no hubiera palabras para agradecérmelo. Pero a medida que pasaban los días, sentía que las flores marchitaban igual que mi relación con mi familia. Las margaritas, las geranios y los lirios que habían florecido con tanto esplendor, ahora se desvanecían lentamente, y la tristeza que infiltraba mi ser crecía como un hongo bajo la sombra. El paso del tiempo entre las paredes de esta casa se sentía como una condena impuesta. Me daba cuenta de que las risas de Carlos y la agilidad de Marta habían formado una burbuja de felicidad que me excluía. Venían de sus salidas con amigos, compartían secretos y aventuras, mientras yo estaba allí, atrapada en un frío silencio que parecía consumirme poco a poco. Veía las fotos nuevas pegadas en la nevera, vacaciones, celebraciones, cenas entre amigos. Me ahogaba al mirar esas imágenes, sospechando que, tal vez, ya no pertenecía a su mundo. Pero marcó un punto de inflexión. Una tarde, sentada en la vieja mecedora, con una taza de té entre mis manos temblorosas, decidí no ser solo una espectadora. La indignación comenzó a crecer en mí como un fuego desde el fondo. «¿Qué están haciendo? ¿Qué han hecho de mí?», me preguntaba a mí misma, mientras buscaba respuestas en cada rincón de la casa. Sin embargo, cada acción que intentaba dar resonaba con eco en la vacuidad. Preparaba la cena con la esperanza de que un simple platillo pudiera despertar al hombre que una vez había compartido tanto amor conmigo. Pensaba que si lo hacía de nuevo, lo recordaría, que una comida especial podría recuperar el lazo que una vez existió, pero todo se sentía perdido en el aire. Las porciones eran devoradas, pero las miradas se desvían y no volvían hacia mí. La mesa siempre se llenaba de comida, pero de cariño había escasez. Era en esas noches, mientras ordenaba los platos, cuando la vulnerabilidad que sentía era abrumadora.
El silencio en la casa era gélido. Acostumbra a salir al jardín por la noche, mirando las estrellas, buscando alguna respuesta en el vasto cielo. Sin embargo, las estrellas, aunque hermosas, también parecían burlarse de mí. Eran un recordatorio de lo solitaria que me había vuelto en mi propio hogar. El corazón pesado me llevó a abrir los viejos álbumes de fotos que había guardado. Al pasar las páginas, las imágenes provocaron una mezcla de lágrimas y sonrisas. Recorría las vidas que había tejido, vestidos de azul de los cumpleaños, paseos familiares al parque y las vacaciones en la playa donde Carlos y su hermana jugaban en la arena. Pero incluso estos momentos tan memorables comenzaron a tornarse en dolor. ¿Dónde están ahora?, preguntaba mi conciencia, convirtiendo esas risas en ecos lejanos. Una tarde de sábado, decidí salir a comprar víveres para la familia, pero el encuentro con un antiguo vecino me abrió los ojos. ¿Cómo has estado, Laura? No te hemos visto en tiempo, me preguntó con un brillo de sorpresa genuina. Su amabilidad me hizo sentir como una rescatadora de mi soledad. La conversación giró en torno a los viejos tiempos, cuentos y anécdotas. Mientras me preguntaba cómo me llevaba la vida y me ofrecía su apoyo, sentí que las lágrimas se asomaban a mis ojos. La amabilidad de un extraño era, de repente, como el abrazo que me faltaba en casa. Regresé a casa con la cabeza llena de pensamientos. La interacción me había recordado que no estaba sola, que la gente aún se preocupaba por mí. Esa pequeña chispa de luz en mi oscuridad era lo que necesitaba, aunque solo fuera un destello momentáneo. Recordé el amor y la energía que había volcado en mis hijos y en mi hogar. ¿Acaso todo eso había valido la pena? Podía sentir que había una guerra dentro de mí. Por un lado, la tristeza y la desesperanza, y por el otro, una tenue luz de determinación que empezaba a encenderse. Esa noche, mientras miraba nuevamente las estrellas, sentí que, a pesar del duelo y el rechazo, había una parte de mí que seguía viva. En la quietud de aquel momento, comprendí que había llegado la hora de reconectar con esa parte. Sabía que no podía seguir permitiendo que el desdén de Marta y la indiferencia de Carlos manejaran mi vida. Había amor dentro de mí que aún merecía ser vivido, compartido y apreciado. La noche caía y yo aspiraba este nuevo sentido de propósito. Mi viaje no había terminado. Había un llamado en mi corazón que exigía volver a encontrarme a mí misma, luchar por mi lugar en este mundo y en mi familia. Sin importar lo dificultoso que pudiera resultar, sabía que había un camino por delante y que, si podía recordar el amor que había brindado, tal vez un día volvería a ser vista. Comencé a trazar un plan silencioso en mi mente, un movimiento que fuera más estratégico, más observador. Ahora, con el amor por mí misma renaciendo en lo más profundo, sentía que el momento de actuar estaba más cerca que nunca. Los días se sucedían y con cada amanecer una nueva determinación brotaba dentro de mí. Descubrí que la vida no se podía vivir solo en la penumbra. Necesitaba luz, un propósito, y ese propósito se materializó en la forma de una herencia largamente olvidada, que ahora se convertía en la piedra angular de mi nuevo renacer. Mientras daba los primeros pasos para entender la magnitud de ese legado de Miguel, la curiosidad me empujó a investigar cada documento que había encontrado en esa caja. Con el testamento de Miguel y el contrato que revelaba la existencia del rancho en la mesa, empecé a desglosar todo lo que pude. Sabía que ese inmueble no era solo tierra, era un símbolo de un futuro que podría moldear con mis propias manos, un espacio donde podría reconectar con mi esencia perdida. Trabajé cada noche en la cocina, analizando los papeles, tratando de comprender cada palabra escrita, cada pacto realizado que me había sido ocultado durante tanto tiempo.
No podía dejar de recordar aquellas noches en las que, recostada al lado de Miguel, soñábamos juntos. Algún día, mi amor, este rancho será un hogar donde nuestros sueños puedan crecer como las flores en primavera, decía él, con esa linda mirada que solía encender una luz en mis esperanzas. Ahora esos sueños podían volver a ser realidad, pero debía ser astuta y estratégica en cómo llevar a cabo mi plan. Decidí que, antes de compartir la noticia con Carlos y Marta, necesitaba conocer más sobre la propiedad. Con la valentía renovada que venía de esta revelación, tomé la decisión de hacer un viaje al rancho. No era solo un viaje físico, era un viaje hacia mi propio destino. Así que, un sábado, me armé de valor y tomé el camino hacia la propiedad. El trayecto, aunque conocido por las palabras de Miguel, me resultaba nuevo, emocionante y aterrador al mismo tiempo. A medida que me acercaba, el aire fresco y el aroma de la tierra recién labrada llenaban mis pulmones. El rancho se elevaba entre los árboles, resaltando su belleza natural. Al llegar, sentí una mezcla de nostalgia y anticipación. Este lugar, que había sido parte de nuestros sueños compartidos, ahora podría ser la plataforma de mi renacimiento. Al salir del coche, mis manos temblaban de emoción. Cada paso hacia la entrada era una reivindicación de mi historia, de mi lucha. El estado del rancho había sido impactante, pero por dentro, el alma del lugar se preservaba intacta. Caminé lentamente entre las habitaciones, sintiendo el eco de las risas, miradas y amores que una vez habitaron esos espacios. Las paredes parecían susurrar secretos guardados, y las ventanas habían capturado el destello del pasado. De repente, todo cobró vida en mi mente. Imaginé cada rincón renovado, cada ventana abierta al sol, cada espacio infundido con el calor de un hogar real. Al inspeccionar el cobertizo que había detectado la última vez, me percaté de que había un tesoro escondido allí: herramientas cubiertas de polvo, cajas con objetos olvidados que contaban historias de labor y amor. Todo me parecía vital y me llenaba de energía. Era evidente que este lugar tenía un potencial increíble para volver a ser hermoso, y empezaba a desarrollar un plan para llevar a cabo la restauración que tanto necesitaba. Comencé a dibujar en mi mente la transformación que deseaba: flores vibrantes adornando el jardín, una cocina revitalizada donde los aromas pudieran volver a danzar, y una sala donde risas y cuentos por fin florecieran de nuevo. Sin embargo, dentro de mi visión, sabía que un contratiempo genuino se avecinaba. Marta y Carlos nunca entenderían mis intenciones. Siempre había sido más fácil para ellos mirarme como un estorbo que como alguien con su propia valía. Era necesaria una estrategia que protegiera mis sueños. Decidí que debía investigar más sobre el valor de esta propiedad. Mi próximo paso fue visitar la oficina del registro de la propiedad en la ciudad cercana. Aunque temía el juicio, sentía que necesitaba armarme de conocimiento y herramientas. La búsqueda de información me llevó a conocer a una mujer llamada Leticia, una agente inmobiliaria con experiencia que prometía ayudarme en la evaluación del rancho. Desde el primer encuentro, cada palabra que Leticia pronunció resonó en mí como música. Era sincera y profesional, y lo más importante, veía el verdadero potencial que el rancho tenía. Laura, esto no es solo una propiedad, es una oportunidad de vida. No subestimes lo que puedes hacer con esto, me dijo mientras revisábamos las carpetas. Su aliento de esperanza me dio fuerzas, al igual que la amabilidad del vecino antes, me permitió ver que no estaba sola. Asentí con determinación, decidida a hacer volar una serie de planes y estimaciones. Leticia se comprometió a ayudarme con los trámites y a evaluar el rancho minuciosamente. Cuando regresé a casa esa noche, con un montón de hojas y una mente llena de posibilidades,
sentí que algo había cambiado. Dentro de mí, el fuego de la determinación empezaba a arder como nunca antes. Con las semanas, el plan fue tomando forma. Visitaba el rancho cada fin de semana, recorriendo los terrenos, tomando notas sobre las reparaciones necesarias y visualizando las transformaciones que haría. La idea de convertir ese lugar en un hogar floreció como un grito silencioso por la vida que aún soñaba con vivir. Simultáneamente, tomaba medidas para prepararme emocionalmente para la reacción de Carlos y Marta cuando finalmente revelara la existencia del rancho. El deseo de compartirles mi descubrimiento se entrelazaba con el temor sobre cómo recibirían la noticia. La noche antes de la gran revelación, me armé con todas mis fuerzas. Iba a ser un acto de valentía, la primera de muchas decisiones que cambiarían nuestra relación. Después de tantos años de invisibilidad, finalmente había llegado el momento de levantar mi voz y dejar claro que yo también importaba. El legado de Miguel no se perdería en las sombras de la indiferencia. Era mi momento de permeabilizar no solo el rancho, sino mi propio espacio en esta historia. En ese instante de soledad, comprendí la profundidad de mi lucha personal. A pesar de la traición y el abandono, había descubierto un recurso oculto, un legado que no solo abarcaba la propiedad, sino que representaba el viaje hacia mi propia sanación. Estaba lista para enfrentar la verdad, para gritarles y mostrarles que Laura, la madre y viuda, era también un ser humano con deseos, necesidades y un vasto mundo por explorar. Con cada pulso de mi corazón, el compromiso de renacer se volvía más fuerte. Este descubrir no era solo un acto físico de restauración, sino un acto espiritual de reivindicación. Sabía que iba a ser complicado y que no habría un camino fácil, pero tenía la mente clara y el corazón decidido. Lucharía por mi lugar, no solo en el rancho, sino en la vida de mi familia. Mi historia aún debía escribirse y estaba lista para tomar el control del bolígrafo. El día de la revelación amaneció claro, con un sol brillante que iluminaba el cielo, como si el universo celebrara mi decisión. Al sentarme en la mesa del desayuno, noté cómo el calor de la luz contrastaba con el frío que llevaba en el corazón. La tranquilidad de la cocina era interrumpida por el ruido de las cucharas sobre los platos y las voces de Carlos y Marta, riendo entre sí como si su complicidad fuera un hechizo del que no podía escapar. Mientras les servía el café, traté de mantener la calma. Hoy es el día, repetía en mi mente como un mantra, mientras me preguntaba si alguna vez podrían ver la mujer que había estado oculta tras sus miradas despectivas. Mi voz se sentía atrapada en mi garganta, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Este momento era crucial, no solo para mí, sino para el futuro que estaba empezando a construir. Hoy tenemos una reunión familiar, dije al final del desayuno, sintiendo cómo el tono de mi voz era más fuerte de lo habitual. Carlos me miró con una ceja alzada y Marta con una sonrisa entrecortada. Aquel gesto me reveló que no confiaban en mí, que había un abismo de desdén entre nosotros, pero eso solo reforzó mi determinación. No podía ignorar el camino que había comenzado a trazar. Era el momento de ser audaz. La tarde llegó, y ya en el jardín, sintiendo el aroma fresco de las flores que comenzaban a florecer, me armé de valor. Había estudiado cada detalle de la propiedad, había hecho listas y esbozos de renovaciones, pero lo que realmente necesitaba era una estrategia para comunicarles mi descubrimiento. Usé el tiempo de espera para afinar mi discurso. Por dentro, cada fibra de mi ser pedía que ese momento llegara. Finalmente, los llamé al salón. El ambiente se sentía tenso y pesado, como si el aire hubiera sido cortado por un cuchillo. Carlos y Marta ocupaban los rincones del espacio,
Su expresión era una mezcla de curiosidad y escepticismo. Aprendí a leer los gestos, a observar más allá de las palabras. Su desinterés era palpable, pero ya no me afectaba como antes. Ahora estaba lista. Quiero hablarles de algo importante, comencé, tomando una respiración profunda, sintiendo que cada palabra era una piedra en el camino hacia mi liberación. He descubierto algo en la herencia de tu padre, continué, haciendo una pausa para absorber la sorpresa que se asomaba en sus rostros. Marta me interrumpió, con una risa burlona que convirtió mi corazón en piedra. Herencia. ¿Es un nuevo truco para llamar nuestra atención, mamá? Sus palabras se deslizaron como dagas. Sentí cómo mi determinación se tambaleaba un momento, pero el recuerdo del rancho y mi lucha interna se entrelazaron, renovando mi valor. Este lugar es nuestro, y tu padre lo había planeado desde hace mucho, respondí, convencida de que la verdad, aunque dura, era mi mejor aliado. Entonces les revelé la existencia del rancho y la visión que tenía para él. La habitación se llenó de un silencio contemplativo, pero no era el silencio que anhelaba. Era la incredulidad manifestándose en sus ojos y el escepticismo fluyendo de sus bocas. Carlos, después de un largo momento, finalmente habló. Mamá, eso suena bien, pero no creo que sea una buena idea. Hay demasiadas cosas que deben hacerse y nosotros estamos ocupados. ¿Quién va a encargarse de eso? Su voz resonaba con la indiferencia habitual que había aprendido a tolerar, mostrando sus sentimientos claros como el agua. La decepción se apoderó de mí, pero no iba a rendirme. Marta no tardó en alzar la voz. Después de todo lo que hiciste, ahora intentas hacernos creer que puedes convertir eso en algo valioso. Estás bromeando, ¿verdad? La burla, ese tono de desdén, cada palabra que pronunciaban, se sentía como un peso en mis hombros, pero las palabras de Miguel resonaban en mi mente. Recuerda que tu fuerza es mayor de lo que imaginas. Sacando fuerzas de donde ya no creía tener, respondí con claridad. No estoy pidiendo su aprobación, estoy compartiendo mi plan. Este rancho pertenece a mí y quiero hacerlo un lugar donde podamos volver a reunirnos, un espacio donde podamos sanar como familia. Cada palabra estaba cargada de emoción, de un deseo no solo de compartir un legado físico, sino de reconstruir lo que se había perdido. El diálogo se tornó tenso, como un baile desafiante entre tres personas que habían perdido la esencia del amor familiar. Las risas de la mañana se habían desvanecido, y los rostros que antes eran tan unificados estaban ahora marcados por la desconfianza. Sin embargo, en ese momento, algo dentro de mí se encendió, como si finalmente estuviera reclamando un lugar en la narrativa de mi propia vida. ¿Por qué no te sientas a hablar con un agente inmobiliario? Te daré todo lo que necesitas, propuse, tomando una decisión osada. Sabía que necesitaba estrategias, no solo emociones. Quería que vieran mis intenciones a través de la acción. Podemos planearlo juntos, añadí, sintiendo que, con un poco de esfuerzo, todo tenía un camino por recorrer. Aún había incertidumbre en sus miradas, pero la idea de trabajar juntos para restaurar aquel lugar resonó un poco en sus corazones, un destello mínimamente brillante en un mar de desapego. Carlos parecía reflexionar sobre mi planteamiento, y Marta, aunque aún escéptica, no pudo evitar mostrar un leve asomo de interés. Mientras continuaba hablando, mi voz se iba elevando por encima de sus reservas. Les hablé de las oportunidades que presentaba el rancho, de cómo la restauración podía convertirse en un proyecto de familia, en una manera de honrar a su padre, en vez de relegar su memoria a un olvido que ya comenzaba a pesarnos como un abrigo pesado. El silencio que antes era pesado comenzó a tornarse en un tiempo de reflexión. Jesús sabía que los tres aún llevábamos a Miguel en nuestros corazones
y no había razón para que su legado no continuara. Todo dependía de cómo lo abordáramos y estuviésemos dispuestos a enfrentarlo juntos. A medida que la conversación avanzaba, me di cuenta de que el camino no sería fácil, pero ahora estaba dispuesta a luchar por mi verdad y mi lugar. Aunque Marta y Carlos aún no estaban completamente convencidos, sentí que había plantado una semilla de posibilidad. Era un inicio, un pequeño paso hacia lo que podría ser un renacer para todos nosotros. Aunque el futuro era incierto, ahora sabía que había una conexión entre nosotros que podría ser reavivada. La tarde terminó con un aire de tensión, pero también con una pequeña chispa de esperanza. Al irse, la conversación me dejó con una mezcla de emociones. El verdadero juego apenas comenzaba. La batalla puede que estuviera lejos de terminar, pero en ese momento la decisión de seguir adelante ya había sido tomada. La investigación silenciosa había valido la pena. Era una época de transformación y por primera vez sentí que era parte fundamental de la historia. La lucha apenas estaba empezando. Los días que siguieron la conversación fueron tensos y cargados de anticipación. Carlos y Marta, aunque mostraban un leve interés, regresaron a sus vidas cotidianas como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, en mi interior todo estaba en transformación. Aquellos días, las horas parecían deslizarse entre mis dedos, pero en cada rincón de mi alma crecía la determinación de construir algo significativo, algo que pudiera honrar el legado de Miguel y, al mismo tiempo, reclamar mis derechos y mi espacio. La chispa de una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Ahora sabía que no iba a dejar que Marta y Carlos opacaran mis sueños ni redujeran mis aspiraciones. Tomé la firme decisión de llevar a cabo la restauración del rancho, convirtiéndolo en un espacio donde pudiera reunir a la familia, donde pudiera reconectar con ellos y donde, tal vez, comenzáramos a sanar las heridas del pasado. Pero para ello, necesitaba un plan bien estructurado. Al principio, me limité a anotar ideas. Sin embargo, a medida que cada día pasaba, la idea de un plan de justicia se fue organizando de forma más clara. No puedo hacerlo sola, me repetía cada noche mientras miraba las estrellas en el cielo. La memoria de Miguel brillaba en esas constelaciones, recordándome que había personas a mi alrededor dispuestas a ayudar en esta nueva aventura. Fue entonces cuando decidí que debía buscar aliados, gente con conocimiento y habilidades. Todos tenían su rol en este viaje. Juntos, podríamos afrontar la dirección que parecía querer desviarse. Con ese propósito en mente, me acerqué a Leticia nuevamente, la agente inmobiliaria que me había mostrado el potencial del rancho. Quería que ella se uniera a mí en este camino. Al sentarme en su oficina, su entusiasmo por el proyecto era contagioso. Comenzamos a delinear un plan de acción paso a paso, desde la evaluación exhaustiva de la propiedad hasta la búsqueda de funding para la renovación. Intentaba visualizar las paredes restauradas y los jardines floreciendo, un proyecto que no solo sería reivindicativo, sino también una inversión en la vida familiar que Miguel siempre soñó. No solo es un rancho, es nuestra herencia y un espacio donde podemos comenzar a escribir una nueva historia en familia, decía Leticia mientras desglosábamos cada aspecto. Con cada conversación, mi emoción creció más. Me podía imaginar organizando talleres, celebraciones y momentos compartidos que revivirían la esencia de lo que habíamos sido como familia. Sin embargo, el verdadero reto estaba por llegar. En todo plan hay risas, pero también hay oposición. Sabía que, para Marta y Carlos, mi propuesta podría no haber calado del todo. La conexión que había mencionado en la conversación anterior era frágil, y mis miedos se hicieron visibles cuando decidí acercarme nuevamente a ellos para hablar sobre mi plan.
Organice una reunión familiar con la esperanza de compartir un esquema estructurado, poniendo sobre la mesa datos sobre la restauración y el potencial del rancho. Quiero que vean esto como una oportunidad. Comencé mostrándoles no solo lo que implicaría restaurar el rancho, sino también cómo podría ser un elixir revitalizante en nuestras relaciones. Ambos mostraron una vez más su incredulidad. Puede sonar bonito, mamá, pero siempre hay costos que no consideras, interrumpió Marta, marcando su experiencia en asuntos financieros. Sus ojos destilaban una mezcla de escepticismo y desdén. Y además, ¿quién se encargará de eso? Mis firmes intenciones se encontraban con el escepticismo viejo, pero no me iba a rendir. He hablado con Leticia. La propiedad tiene un enorme potencial. Podemos convertirlo en un lugar de eventos y atracciones turísticas, generar ingresos mientras restauramos la memoria de papá, les dije, mi corazón latiendo con fuerza al expresar todo lo que había imaginado. A medida que avanzaba en los detalles del plan, vi cómo Carlos comenzaba a reflexionar, aparentemente considerando las posibilidades, pero Marta seguía en su papel de perra guardiana, reacia a cualquier cambio que pudiera alterar la dinámica familiar. Sus intenciones de desaprobar eran claras, pero ahora estaba decidida a mostrarles que este sueño también era parte de ellos. No se trata solo de mí, Marta. Se trata de nuestra familia y de cómo podemos reconciliarnos. Continué con energía, deseando despertar un destello de empatía en su corazón. Quería que sintieran que eran parte de la historia que comenzaba a escribirse, que la restauración del rancho podía simbolizar un renacer para todos nosotros. Finalmente, tras una larga y tensa discusión, Carlos levantó la mano, sacudiendo la cabeza. Está bien, si realmente crees que esto funciona, quizás deberíamos probar. Pero estaré mirando cada paso, dijo. Era un paso significativo, un indicio de que, aunque el camino estaría lleno de desafíos, comenzaba a haber espacio para el acuerdo. A mi alrededor sentí como el aire se tornaba menos denso. El escepticismo de Marta seguía ahí, pero ahora había un camino, una luz al final del túnel. Tal vez los tres tendríamos que luchar, cada uno desde uno de sus lados, pero ahora tenía un plan, un propósito claro que me empujaría hacia adelante. En ese momento, supo que era hora de pasar a la acción. Este plan no solo se trataba de restaurar una casa, se trataba de construir paz, sanar viejas heridas y dar vida a recuerdos que, con amor y esfuerzo, estaban destinados a renacer. Con cada paso que daba, la justicia empezaba a florecer en mi corazón, mientras el legado de Miguel se convertía en la brújula que marcaría nuestro camino juntos. Las siguientes semanas serían fundamentales, llenas de encuentros, preparativos y trabajo, pero esta vez ya no estaba sola. Con el respaldo de Leticia y una leve pero significativa aprobación de Carlos, estaba lista para dar los próximos pasos en esta nueva vida. Cada paso llevaría una parte de la historia, una parte de mi vida que había permanecido oculta, pero que ahora reclamaba una voz en el vasto mar de posibilidades que se abría ante mí. La batalla por mi lugar y el legado de mi familia comenzaba en este momento decisivo. No iba a dejar que la historia se contara sin mí. A medida que las semanas avanzaban llenas de preparativos y trabajo, la emoción inicial fue reemplazada por una creciente inquietud. Había acordado un plan preliminar con Carlos, pero la verdadera prueba llegaría al abordar la restauración del rancho. Sabía que las tensiones persistían y que el futuro de nuestras relaciones familiares se encontraba en peligro. Una tarde, recibí un mensaje de Carlos que encendió mis nervios y mis esperanzas. ¿Podemos hablar?, decía, y su tono sugería una urgencia que no podía ignorar. Cuando nos reunimos, su rostro reflejaba seriedad y preocupación,
lo que me hizo temer lo peor. Laura, necesitamos discutir sobre este proyecto, comenzó tomando aire profundo. La atmósfera se sintió tensa en la habitación. Siento que lo que comenzó como una oportunidad familiar se está convirtiendo en un deseo personal. No podemos dejar que esto se convierta en una competencia, agregó. La inquietud en su voz resonó en mis pensamientos. Mis manos se entrelazaron nerviosamente mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para responderle. Carlos, le dije con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad, esto no es solo para mí. Estoy buscando un lugar donde todos nosotros podamos honrar a papá y sanar como familia. Siempre he estado al margen, pero no quiero que el rancho se convierta en un símbolo de discordia. Mi voz temblaba, pero tenía que expresar lo que sentía. Su mirada se oscureció ante la mención de Miguel. Entiendo lo que dices, pero esto ya no se siente así. El enfoque en la restauración parece ser solo tuyo. Solo quiero asegurarme de que todos tengamos voz en este proceso, contestó, lo que en mí produjo un nudo en el estómago. Antes de que pudiera responder, Marta irrumpió en la conversación, su furia palpable. Nunca nos has consultado sobre tus planes, Laura. Solo asumes que tú tienes la última palabra, lanzó con desdén. Su mirada afilada me atravesó, y el despliegue de emociones en el aire se tornó aún más denso. No se trata de excluir a nadie. He estado buscando la forma de unirnos. Este rancho representa nuestra historia, y quiero que sea un espacio de conexión, no de peleas, respondí, sintiendo que cada palabra parecía un eco de la desesperación que habitaba en mí. Las viejas heridas empezaron a abrirse, y la conversación se tornó tensa. La discusión se intensificó, convirtiéndose en una batalla de sentimientos reprimidos. Siempre has sido el centro de atención, Laura. ¿Por qué debería esto ser diferente?, me recriminó Marta, dejando claro su resentimiento. Las palabras estaban cargadas de dolor y resentimiento. Carlos intentó mediar, pero el ambiente se volvió feroz y su intervención no fue suficiente. Esto no es lo que papá querría, pelear entre nosotros. Quería que estuviéramos unidos, interrumpió, pero sus palabras parecían perderse entre el torbellino de emociones. Sintiéndome atrapada, decidí que era el momento de un cambio. No podía permitir que esta situación destruyera nuestras relaciones familiares. Después de reflexionar en soledad, planteé la idea de buscar la ayuda de un mediador, alguien que pudiera guiarnos a través de esta tormenta emocional. Al día de la reunión con el mediador, la ansiedad llenó el aire. Carlos y Marta llegaron, cada uno con sus propias reticencias, pero al ver mi determinación se mostraron dispuestos, aunque a regañadientes. El mediador, Orlando, nos recibió con la calidez que necesitábamos. Hoy estamos aquí para abrir un diálogo, comenzó, su voz calmada contrastando con la agitación que llevábamos dentro. Las primeras horas fueron difíciles, con resistencia de ambos lados. Sin embargo, Orlando logró encauzar la discusión de una forma constructiva. ¿Por qué hemos evitado hablar de nuestros verdaderos sentimientos?, preguntó. Las palabras de familiaridad en su voz comenzaron a romper la dura coraza que nos rodeaba. Poco a poco, los miedos y ansiedades comenzaron a salir a la luz. Carlos compartió su temor a que esta restauración fuera solo un capricho y no algo real. Marta habló de su deseo de ser reconocida, de luchar por un lugar en nuestra familia que sentía que se disipaba. Cada palabra se convertía en un paso hacia la empatía. Conforme la sesión avanzaba, el diálogo comenzó a aclararse. Sin las sombras del rencor y la competencia a su alrededor, se hizo evidente que todos anhelábamos lo mismo: conexión, amor y el deseo de sanar. Las tensiones fueron cediendo, y algo de unidad empezó a emerger en nuestros corazones. Al final de esa sesión tan intensa, sentía que habíamos dado un paso significativo.
A pesar de las diferencias todavía presentes, estábamos encontrando un deseo compartido de reconstruir nuestras relaciones. Quedábamos cansados pero esperanzados. La lucha por lo que era nuestro no solo se trataría de la propiedad material, sino del legado emocional que queríamos preservar. La confrontación había sido dolorosa, pero necesaria. Había abierto la puerta a una verdadera recuperación. Me di cuenta de que, mientras el rancho continuaba su curso hacia la renovación, el proceso de sanar como familia requeriría de paciencia, amor y trabajo conjunto. El futuro que esperábamos juntos ahora se sentía más alcanzable. El legado de Miguel no se trataría solo de un espacio físico, se convertiría en el símbolo de nuestra unión. La lucha por nuestro lugar en la historia ya no se sentía solitaria, porque esta vez estábamos decididos a construir algo real, un camino enriquecido por las lecciones del pasado y el amor que aún nos unía. En nuestro interior, algo nuevo comenzaba a florecer, un deseo renovado de encontrar y mantener unidas las raíces de nuestra historia familiar. Los días posteriores a nuestra reunión con el mediador estuvieron impregnados de una nueva esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, la atmósfera en casa parecía menos tensa y más abierta. Carlos y Marta comenzaron a involucrarse en el proceso de restauración del rancho. Las conversaciones que antes eran disputas acaloradas, ahora se transformaron en intercambios de ideas y, aún más importante, en un esfuerzo conjunto. Una mañana, mientras analizábamos el diseño del rancho con el arquitecto, noté algo diferente en Marta. Cuando propuso una idea para el nuevo jardín, la luz en su mirada era palpable. Podríamos plantar flores que papá solía amar, sugirió, y en ese momento su voz tembló ligeramente, como si el recuerdo de Miguel la llenara de emoción. Carlos asintió, y por un instante la memoria de nuestro padre unió nuestros corazones en lugar de dividirnos. La restauración no solo se trataba de levantar paredes y pintar, sino de crear un espacio que contara nuestra historia. En cada ladrillo, en cada planta, había una parte de nosotros, nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestras risas. Durante las semanas que siguieron, pasamos horas juntos, mezclando el pasado y el presente en un nuevo fresco que comenzaba a dibujarse. El olor a tierra húmeda y flores en descomposición llenaba el aire, y me sentía en casa. Mientras sacábamos malas hierbas, reíamos y compartíamos anécdotas sobre Miguel, haciendo que su presencia se sintiera viva entre nosotros. Cada tarde, el rancho se llenaba de risas, un eco de tiempos que considerábamos perdidos. Sin embargo, había momentos en que las viejas heridas afloraban nuevamente. Cuando surgían los desacuerdos, el recuerdo de las tensiones pasadas regresaba, pero ahora contábamos con el apoyo de nuestro mediador, quien siempre estaba disponible para guiarnos, si era necesario. Nos enseñó que la vulnerabilidad podía ser una fortaleza, que expresar nuestros sentimientos era un camino hacia la curación. El proceso se volvió una especie de ritual. Cada viernes por la tarde nos reuníamos en el rancho, transformando nuestros trabajadores en familia y nuestra discusión en conexión emocional. A medida que el rancho se convertía en un símbolo de renovación, también se convertía en un reflejo de nuestra transformación personal. La lucha por el legado se había tornado en una búsqueda de amor y reconciliación. Un día, mientras estábamos en el rancho, Carlos y Marta propusieron que hiciéramos una ceremonia para celebrar la finalización de la renovación. Es el momento de hacer un brindis por papá y por nosotros, por el futuro que estamos creando juntos, dijo Carlos. Acepté entusiasmada, sabiendo que este sería un hito detrás del que había una historia de esfuerzo y amor. Cuando el día de la ceremonia llegó, la luz del sol brillaba intensamente mientras nuestros amigos y familiares se reunían.
La casa, ahora renovada, vibraba con una energía renovadora. Allí, frente a la chimenea, pronuncié palabras que surgieron del corazón. Este lugar, querido por nosotros, es un testimonio del amor que compartimos y de la memoria de Miguel, que siempre nos guiará. Las miradas de Marta y Carlos encontraban eco en mis palabras, cada una llevando su propia historia dentro de la misma. El brindis se realizó y levantamos nuestras copas en la calidez de la celebración. Había algo divino en el aire, un sentido renovado de familia, reconociendo las luchas superadas y las victorias aún por llegar. En ese instante, comprendí que habíamos logrado construir no solo un espacio físico, sino un refugio emocional, y cada rincón del rancho ahora estaba impregnado de nuestras experiencias compartidas. El legado de Miguel ya no se trataba de posesiones materiales, sino de algo más profundo, el amor, la unidad y la fortaleza que habíamos encontrado como familia. Habíamos enfrentado la adversidad y salimos más fuertes, más cercanos, más humanos. Cada día era una nueva oportunidad para crecer, para sanar y para celebrar la familia que aún teníamos. Al mirar hacia adelante, el futuro parecía radiante. La vida en el rancho no sería siempre perfecta, pero ahora teníamos a cada uno, un pequeño grupo con grandes sueños, dispuestos a enfrentar cualquier desafío que se presentara. Y esa, al fin, era una victoria que valía la pena celebrar.